Hola, antes de la intro voy a aclarar que tengo una tos que se encariñó conmigo y no se quiere ir. Así que si escuchan mi voz ronca durante el video ya sabrán por qué. ¿Ok? Ok. Música, maestro. Hola gente oyente, sean bienvenidos a este video en donde conoceremos 30 curiosidades de Wall-E. Pero antes de comenzar me complace anunciarles que tendremos compañía. Hola, mi nombre es Mariana del canal Popcorn News. Así es, Mariana me estará acompañando a narrar algunas de las curiosidades. Comencemos. Put on your Sunday clothes, there's lots of world out there. Esta es la novena película del estudio de Pixar. Contó con un presupuesto de 180 millones de dólares y logró recaudar más de 530 millones. Además, fue dirigida por Andrew Stanton, quien anteriormente había escrito y dirigido Buscando a Nemo. La idea de Wall-E surgió en 1994 a partir de un famoso almuerzo entre John Lasseter, Pete Docter, Joe Reff y Andrew Stanton. Pues Toy Story estaba a punto de finalizarse y los guionistas se sentaron a pensar en ideas para sus próximos proyectos. De esta reunión surgieron las bases para la creación de Bichos, Monsters Inc., Buscando a Nemo y por supuesto Wall-E. En la introducción de Pixar creada para la película nos muestran a Wall-E cambiando la bombilla dañada de Luxo. Pero si nos fijamos bien, no le pone cualquier bombilla incandescente, sino que por el contrario la cambia por una fluorescente de tubo espiral, como una forma de demostrar su apoyo al ahorro energético. Para inspirarse en la creación de una tierra abandonada, los de Pixar estudiaron imágenes del desastre de Chernobyl, donde en 1986 ocurrió uno de los peores accidentes nucleares de la historia, provocando la evacuación de más de 100.000 personas, quedando gran parte de la zona desolada y con un aspecto lúgubre. Cuando se muestra el estante con los encendedores, podemos ver uno de la marca Dinoco, empresa que ya hemos visto en películas de Pixar como Toy Story y Cars. La película que Wall-E disfruta viendo es una adaptación cinematográfica del musical Hello Dolly, que fue lanzada en 1969. Dentro del camión de Wall-E podemos ver a Rex, el dinosaurio de Toy Story, y también se ve una versión juguete de Mike Wazowski. Cuando Wall-E se recarga por completo, podemos escuchar el sonido de inicio de una Macintosh. Esta fue una forma de homenajear a la empresa Apple, ya que Steve Jobs, quien era su director ejecutivo en esa época, jugó un papel muy importante en la fundación del estudio de Pixar. Andrew Stanton trajo al jefe de diseño de Apple, Jonathan Ive, para ayudar a darle a Eva ese aspecto elegante y de alta tecnología. Para darnos una idea, Jonathan Ive fue responsable del diseño del iPod. Una de las cosas que Eva escanea cuando llega a la Tierra es el camión de Pizza Planeta, que ya habíamos visto anteriormente en las películas de Pixar. El equipo vio cada película de Charlie Chaplin y Buster Keaton, grandes influyentes del cine mudo. Esto para poder inspirarse en la creación de una cinta contada a través de la narración visual. Wall-E, por sus iniciales, podría traducirse como elevador asignado a la carga de residuos clase terrestre. Por otro lado, EVA, que realmente se escribe EP, significa evaluador de vegetación extraterrestre. La idea de los ojos de Wall-E surgió en un partido de béisbol, pues Andrew Stanton estaba viendo el juego en un estadio cuando le entregaron un par de binoculares. Él se quedó completamente cautivado por el hecho de que simplemente moviéndolos lograba reflejar diferentes emociones, lo que finalmente se convirtió en la forma principal en la que el personaje de Wall-E se expresa. En una escena se ve a Wall-E jugando Pong, el primer videojuego desarrollado por Atari. Este mismo juego lo pudimos ver en Pizza Planeta de Toy Story. Los sonidos de la cucaracha mascota de Wall-E fueron creados al acelerar los sonidos hechos por un mapache.
Cuando Wally sale de la Tierra colgado de la nave, este se topa con el Sputnik 1, el primer satélite artificial de la historia que fue lanzado por la Unión Soviética en 1957. Andrew Stanton declaró que sus inspiraciones para crear Boy and Large fue pensar en las grandes corporaciones y cómo algunas personas dejan que el consumismo gobierne sobre cómo manejan sus vidas. El nombre del robot de belleza es PR-T, que hace alusión a la palabra pretty, que en español significa lindo. Como habrán notado, cada ser humano del pasado es mostrado como una persona real, en contraste con toda la película que es creada por computadora. Y si bien para algunos de seguro esta diferencia les resultó un poco molesta visualmente hablando, esto tiene su propósito, y es que el director quiso reflejar de esta manera cómo a lo largo de los años los humanos habían comenzado a perder su esencia, su forma real de vida. Y de hecho en el concepto original, los habitantes del Axioma tenían una apariencia extraña y gelatinosa, pero el director sintió que esto ya era como desconectarse mucho de lo que eran los humanos, así que mejor optó por la idea de que fueran como unos bebés grandes. De acuerdo con Andrew Stanton, los nombres y las representaciones animadas de los capitanes del Axioma pertenecen a miembros del equipo de Pixar. El nombre del robot de pintura se deletrea VN-GO, un juego de palabras que alude al famoso pintor Van Gogh. Quizás recuerden que cuando Eva y Wally están en el espacio y entran nuevamente al Axioma, dejan por fuera a un pequeño robot y nunca más se vuelve a saber de él. Pero esto no es del todo cierto, pues existe un cortometraje dedicado a este personaje donde nos cuentan la historia desde su perspectiva. Cuando el capitán está jugando con la nave imaginando que él aterriza en la Tierra, el continente donde lo hace es África, conocido como la cuna de la humanidad, pues hace cientos de miles de años el Homo sapiens se originó en dicho continente. Auto está inspirado en HAL 9000, el ordenador inteligente de la película 2001 Odisea del Espacio. Ambos tienen ojos rojos y son de alguna manera los antagonistas en sus respectivas películas. En la mayoría de las películas de Pixar se ve el código A113, que representa el número del aula donde estudiaron muchos de los que actualmente trabajan en Disney y Pixar. Y en Wall-E el código está fuertemente presente, siendo este la directiva de anulación que sigue el piloto automático. Como recordarán, hay una escena en la que Eva tiene que salvar a Wall-E de ser expulsado de la nave. Sin embargo, esto no era así. Hay una versión donde Eva era la que estaba dañada y Wall-E tendría que salvarla. Y aunque la escena es genial y tiene momentos divertidos, el director sintió que sería mejor invertir los papeles y de esta manera mostrar cómo Eva decidió cambiar su directiva para estar con Wall-E. La música que suena cuando el capitán finalmente se levanta con sus propios pies para enfrentar a Auto fue un homenaje al tema escuchado en la película 2001 Odisea del Espacio. Una referencia parecida se le hizo también al comienzo de Toy Story 2, cuando Buzz está saltando. La cucaracha de Wall-E, que se queda esperándolo hasta su regreso a la Tierra, fue apodada por el equipo de Pixar como HAL, en referencia al productor de cine mudo Hal Roach y a su vez al HAL 9000. Wall-E tuvo un cameo en el cortometraje de Tu amiga la rata, en donde se le ve conduciendo una especie de autobús espacial. Esta fue la primera película de Pixar en obtener 6 nominaciones al Oscar, logrando igualar el récord de La Bella y la Bestia de 1991. Y si bien Wall-E únicamente ganó el premio como mejor película animada, solo el hecho de haber sido nominada por tantas categorías significó todo un logro, convirtiéndose en una de las mejores películas del estudio de Pixar. Si el video te ha gustado, házmelo saber dándole manito arriba y compartiéndolo con tus amigos. Y muy importante, no te olvides de pasar por el canal de Popcorn News, donde te estará esperando un 30 curiosidades de Hércules. De los héroes el más popular. Nación campeón. Vamos,
Antes de irme le envío un gran saludo a Felipe, Caleb, Juan, Sofía, Maricielo y Lady Zambrano. Y un saludote especial a Tania y Aritz, que constantemente en Twitter demuestran su gran apoyo al canal. Y bueno, esto es todo. Muchas gracias por haber aguantado mi ronca voz, pero lo siento, tengo mucha tos. Igual espero que les haya gustado. Hasta luego.